Hola, soy Gastón Cruzita, nací el 18 del 4 de 1987 en Loma de Zamora y los invito a ver mi programa en Pilotos en Primera. Yo podría titular esta nota, o esta charla en realidad, porque es una charla, Las aventuras del mecánico que se convirtió en piloto. Exactamente, podría ser, podría ser. ¿Está bien el título por ahí? Sí, sí, es así, es así. Quizá puedo agregar que en realidad yo siempre sentí ser piloto, me tocó pasar por ser mecánico, pero bueno, lo disfruté y me gustó mucho también esa etapa, así que sí, puede ser, puede ser. ¿Y aprendiste mucho siendo mecánico? Y aprendí bastante, sí, sí, aprendí bastante, fueron muchos años ligado al JP Racing siempre. Y aprendí un poco de todo. Me tocó también ser acompañante, que aprendí cosas de los pilotos que hacían y que no le gustaban a los mecánicos y cosas que a los mecánicos les gustaban y que los pilotos hacían. Entonces, bueno, por eso soy una mezcla, soy un híbrido, como ahora, ahora te diría. Ahora, vos fíjate, Gato, porque vos siendo mecánico tenías que entender lo que los pilotos te pedían. ¿Qué es lo que ahora te pasa Claro, a por eso. vos? Sí, sí, Como sí. piloto pidiéndole a los mecánicos que ellos entiendan hacia dónde vas. Me pido a mí mismo, David. Sí, sí, por eso te digo, fue como pasé por todos lados, como bien decías vos, desde acompañante, mecánico, piloto. Nada, me pongo a veces en el zapato de cada integrante y bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. La verdad que es un poco lo que me fue enseñando todo este tiempo del automovilismo. ¿Vos te acordás cuándo subiste por primera vez a un karting o a un auto? Sí, me acuerdo del karting, la primera vez donde me hizo un clic. Sí, sí. Todavía lo recuerdo todavía ese día, sí. ¿Y cómo fue esa historia? Ya no sé cuántos años tenía, sé que era muy chico, pero recuerdo que estábamos en la ciudad de los niños, lo cuento porque también lo he contado varias veces. Y había una pista de karting, yo tengo un hermano mayor que tiene 6 años más, y, y se subió a andar en karting, y me dijeron si yo quería subir. Claro, eran de alquiler de los comunes, pero para mí iban rapidísimo, y dije, no, eso no. Bueno, seguimos en el paseo, y por ahí vi una pista chiquita, que era solamente un óvalo, y los karting más chicos. Dije, ahí sí quiero subirme. Y bueno, es el día de hoy que me acuerdo de subirme y pasar a uno por adentro, otro para afuera. No sé bien qué habrá pasado, pero tengo ese recuerdo de que me dio una cosa adentro, me hizo un clic y dije, quiero esto para mí. Y a ver, por supuesto, de ahí vos vas escalando, ¿no? Vas escalando categorías. Muchas veces les pregunto a ustedes que están sentados de aquel lado si les fue bravo el salto del karting al Fórmula. No, yo creo No. que del karting al Fórmula no tanto, no tanto. Yo sentí más un cambio del Fórmula al auto con techo. ¿Vos Ahí sí saltaste del hubo... karting a que al Fórmula Renault? Sí, de la Fórmula Metro. Sí, a la metro, En realidad no corrí. en realidad lo que hoy es la Fórmula 3 metropolitana. Claro, sí, sí, eran los mismos autos. Yo en realidad corrí algunas carreras en la Fórmula Renault, que en su momento fue justo en la etapa que se dividió los Tito en la Fórmula Renault y los Crespi eran la Fórmula 4 Argentina. Pero bueno, eran los mismos motores, los chasis muy parecidos. Como que del karting al Fórmula, si bien hay claramente una diferencia, no noté tanto, como que me fue más fácil que de un Fórmula a un auto con techo, que eran otras dimensiones, otro peso, otra frenada, otra aceleración. Eh, Eso sí, hubo un cambio ahí más grande. Y hoy, por supuesto, hoy tenés un recorrido de muchos años, pasaste por un montón de equipos, por un montón de categorías, creo que por todas, las categorías ¿Sabés que mira, me faltaba subirme a un Fiat 600 y hace una semana me invitaron a correr un Fiat 600 ATN y bueno, ahí ahí está, taché mi última. completaste Después me subí a todo, así el último nivel. a TC 1000, Super TC 2000, Por al eso Top Race. lo que quiero que le cuentes a la gente es, en definitiva, si tenés que decir, bueno, mira, auto con techo, fórmula, karting, decir, me quedo con... Me gusta mucho el Fórmula. El Fórmula es algo que es muy lindo de manejar. Muy lindo de manejar y de correr carreras también. Siempre me gustó el Fórmula y creo que es el día de hoy que si tuviera lugar y espacio y poder adquisitivo me compraría un Formulita para tenerlo ahí y cuando pueda ir a hacer una carrerita o hasta unas pruebas. ¿Y cuáles son los secretos del formulita? No sé si hay secreto, se siente, el auto lo sentís vos, es como que tenés el auto pegado al cuerpo. Siento que el Formulita es eso. Y bueno,
te da la sensación de correr limpio y de hacer buenas maniobras en una carrera. Es diferente al auto con techo que tienes que tener otras distancias, otras precauciones. El Fórmula es como que más, no sé, tiene que ser más rápido, más pillo, más en el momento. Pues es que tenemos dentro de este programa un pequeño segmento en donde con 5 fotos repasamos momentos de ustedes, personajes, historias. Sí, sí. Quiero que vayamos a la primera de las fotos, que va a aparecer acá ahora, que es el pato. El Pato Silva. Sí, me hizo renegar el Pato. Eso es lo primero que me sale, ¿eh? Estuvimos, bueno, yo en realidad llego al JP porque yo corría en karting, en el equipo de karting de Gelú que se había armado en su momento con Pedro Gentile y otros 3 chicos más. Y bueno, en ese momento venía Lema a las carreras, que es cuñado de Pedrito. Y bueno, le gustaba cómo corría, yo en ese momento iba bien, estaba adelante, luchando, siempre me gustó en el karting, por eso digo, me gustó siempre ir para adelante. Y bueno, Gustavo, yo justo termino el colegio en el 2004 y me dice, ¿por qué no te venís a laburar al JP? Y te subí de acompañante. Yo ni lo dudé. Yo estuve un mes de vacaciones, terminé el colegio un mes y me fui a laburar al JP. Y bueno, me subió con el Pato, fue la decisión de Lema. Y ese año el Pato me hizo renegar porque yo creo que hubo ahí alguna pelea seguramente entre el Pato y Gusti, porque él se subía a un acompañante de él, amigo de él, y bueno, lo terminó bajando y me subió a mí, ¿viste? Entonces me hacía renegar con boludez. Yo tenía un piercing en ese momento, me lo hacía sacar cada vez que iba a la carrera. Por ahí estábamos sentados en una prueba así uno al lado del otro y no nos hablábamos. Yo era chiquito, o sea, tenía 17 años. Y después, bueno, nada, después terminó nada que ver la relación con él. Me pasaba a buscar por el taller y íbamos a andar en karting juntos para que tengas una idea. El pato. El Pato, sí, sí. Ahora, vos fijate aparte el año, Sí, 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 porque 2005. Principio del 2005 es el empezamos. tiempo en el que el pato empieza a marcar una tendencia Claro. Sí, 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 sí. en el turismo carretera. Y sí, fue el año que sale campeón él. Así que, nada, empezó áspera la relación nuestra. Áspera en ese sentido, digamos, que capaz no nos llevábamos no es que nos llevábamos bien, sino que no había relación. Había poca relación, esa es la palabra. Y después no, después me pasaba contento porque a mí me pasaba a buscar. Yo salía del laburo y íbamos a andar en karting a Zárate, a Buenos Aires, junto con él. Bueno, después quiero volver en otro tramo del programa a estas historias del ser acompañante. Pero quiero ir a la foto 2, Vamos a ver. que tiene que ver con este personaje. Bueno. Y él, por ejemplo, el Guille, bueno, yo siempre fui fan de él, como hincha de Chivole, obviamente. Y la época que salimos campeón en el 2008 era yo mecánico de él. Así que nada, compartimos buena alegría. Otra personalidad, otro tipo diferente. eh, que bueno, nada, la verdad que ese año junto a todos los chicos del JP se disfrutó mucho. Bueno, pero Es pará. más, y yo era un poco porque yo era mecánico de él y fue el año que se peleó con el Pato Silva, ¿viste? El que peleó el campeonato. Así que nada, como más contento por eso, por las peleas que habíamos tenido con el Pato, siempre era una gastada que nos llevábamos. Pero aparte, a ver, vos me decís, trabajaba con él, compartía, pero era tu ídolo. Claro, sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Soy el mecánico de mi ídolo. No, por eso te digo, ese año, ese 2008 fue terrible. Porque, como decís vos, era mi ídolo, era la persona a seguir y bueno, salir campeón junto con él fue muy buena experiencia también, obviamente estar al lado de él, escuchar cada vez que bajaba del auto, un poco esto que hablábamos, de lo que hablaba con nosotros mismos, con los mecánicos, con la parte de ingeniería, así que nada, fue lindo año. Bueno, vamos a ir a la tercera foto. A ver, La tercera foto, Messi, qué grande. Como tú dices, la gloria eterna está ahí. Lástima este mundial, que no se lo pudo guardar. a ver, ¿qué te llevó a hacerte tan hincha de Messi? Mira, yo del fútbol, el fútbol me gustó mucho. Es más, yo antes de correr en karting jugué mucho tiempo la pelota, me encanta jugar a la pelota. Pero no soy tan apasionado del fútbol. Sí, obviamente la selección lo seguía. Y bueno, Messi, ¿quién no puede no querer a Messi? Yo creo que no hay. Debe haber uno o dos nomás que no quieran a Messi. ¿Lo llegaste a conocer, no? No tuve esa suerte de conocerlo. Pero bueno, creo que es un ejemplo a seguir sin duda en todo lo que generó y sigue generando. Bueno, vamos a ir a la foto 4.
Mirá quién va a aparecer en la foto 4. El Norberto, el enano, qué grande. Bueno, otro también que admiro muchísimo. El año 2006 fui acompañante de él, todo el año. No, miento, el 2007. Hasta que nos bajaron al acompañante. También, te Claro, pasa. en el 2006 él sale campeón. En 2006 sale campeón. Bueno, yo era mecánico, estaba mecánico de él. Yo si bien me subía al auto, pues en su momento el grupito de mecánicos del Pato Silva era como muy celoso y era ese grupito. Entonces yo, como yo trabajaba en el JP, pero yo en realidad laburaba en el auto de Norberto, en el taller, pero después me subía acompañante del Pato. Y bueno, también me he subido 1000 veces con él en pruebas y nada, tipazo. Un grande, el Norbert. Y después, Ahora, bueno, compartimos mucho también los karting porque mi viejo le armaba el auto a Nicky Trocete en los karting. Le atendía el karting, salieron campeones también. Así que, nada, con Norberto también tengo muchas buenas experiencias de también ir sentado al lado de él. Yo te cuento una cortita. Yo me subía con el Pato, me subía con el Norberto, íbamos a la prueba, me bajaba un auto, pues yo me marcaba en la pista todos los sectores para tomar. En el momento tomábamos con cronómetros, a mano. Imagínate, tomábamos, me escribía, no, era una cosa de loco. Y bajarle a los dos y 2 décimas de diferencia, 1 décima de diferencia entre un tiempo y el otro, y vos ibas adentro con el Pato, era, vos decís, con el Pato maneja cualquiera, porque el Pato tiene una forma de manejar que era muy tranquilo, frenaba correcto, y vos te subías con Fontana y parecía que en la curva 2 salíamos volando. Pero a mí me encantaba como era él, porque yo me sentía como él, entonces me encantaba ir a correr. Las carreras que corríamos con él eran espectaculares. Pero bueno, eran dos manejos completamente diferentes y yo le bajaba el tiempo y estaban a 1 décima, era increíble, era increíble. aparte, sentado al lado de Fontana, no dejabas de ir al lado de No, un ex no. piloto de Fórmula 1. Y en ese tiempo, en el 2006 y también 2007, pues yo me subía, él está de 2006, pero a las pruebas siempre era yo. Yo era el acompañante, pero era el que tomaba parciales en la carrera con el Pato, pero después en todas las pruebas, que en ese momento se probaba mucho, me subía con ellos y me subía con miles de pilotos más. Y por eso digo, esa gran diferencia. Y bueno, yo veía, claro, Norberto lo que era, venía con el chip de la Fórmula 1, era una cosa de loco. Otro recuerdo con él era en las chicanas de Paraná, te lo puede decir mucha gente que lo habrá visto, te dabas cuenta cuando pasaba Norberto porque cómo rebajaba, cómo hacía sonar ese motor, era una locura. Era una locura. Bueno, vamos a ir a la última foto, A ver, que va a aparecer otro histórico, Tito. que es Tito Besone. Sí, me subí a acompañar también en pruebas, en esa época más o menos. Eh, si mal no recuerdo tenía en caja de Nachi, lo que manejaba Tito con la caja de Nachi era una locura. No sé, es como que lo tenés que ver en cámara para ver, gran piloto Tito también. Tuve la suerte y tipazo también. Ahora, vos fijate que en esta recorrida, salvo Messi, que no tiene que ver con el Sí, sí, automovilismo, sí, hemos pasado por todos campeones. sí, sí, Todos campeones del claramente. TC, todos tipos que tienen gloria Historia. encima Sí, sí, sí. y que, bueno, te emocionás al hablar de ellos. Y algunas cosas sí, obviamente porque son recuerdos, son momentos vividos que, viste, decís, te gustaría volver a pasar. Así que sí, hay cosas que emocionan, sí. Bueno, ahora, todo este recorrido del mecánico, del acompañante, eh, te abre una puerta para decir, manejo yo. Y sí, por eso, un poco lo que yo te decía, yo venía de ser piloto de karting y entré al mundo del TC que, bueno, para mí, imagínate, la primera carrera que llego al TC que vamos en el 2005 en el Pato, hace podio no miento, la segunda carrera, hace podio en Comodoro Rivadavia y claro, yo estaba en el podio, gente, cámara, gente me pedía a mí autógrafo, yo firmando y no lo podía creer, yo también, te digo, tenía 17 años, hoy ya no soy tan chico capaz, hoy 17 años correr en la Fórmula 1, pero en ese momento éramos como muy chicos, los pilotos eran todos mucho más grandes. Y, y para mí eso era una cosa, o sea, no lo podía creer, no lo podía creer. Y bueno, todas esas experiencias, te voy a repetir, son todas experiencias que obviamente adquirí y fui sacando lo mejor de uno, de otro, de momentos para después poder llegar a ser piloto, digamos. Ahora vos fijate que estábamos hablando recién cuando veíamos la imagen de Ortelli del 2008. Sí. Y al año siguiente te subís al Mouras. Al año siguiente me decía, en ese momento yo estaba en la fórmula.
2008 corrí en la Fórmula Metro, que ya se había formado, la Fórmula Metro que sigue hoy en día, se formó justamente ese año. Yo ahí seguía laburando y en el JP y Para ahí bueno, peleaste el corría. campeonato. Sí, ese terminé segundo. Hasta la última Pero eso, fecha ahí peleé peleaste el campeonato. Sí, de la Fórmula Metro. Lo perdí por... Creo que el que salía adelante salía campeón y el, creo, no me acuerdo, creo que se llamaba Alan Castellano, Castellano, ganó. sí, Alex Y Castellano. yo salí, creo que largué décimo, no me acuerdo bien por qué, y llegué hasta cuarto y bueno, perdí ese campeonato ahí por unos puntitos. Bueno, volvamos a ese 2009. Porque ahí ya no eras ni En el 2000, claro. ni el mecánico ni el acompañante, ni el que probaba el auto. Eras el piloto Sí, titular. sí, sí. Ahí ya pasé al Mouras. Obviamente, esa época el Mouras era el Mouras de verdad. Muchos autos, muchos equipos, muchos pilotos buenos también que hoy en día siguen en el TC. Y como decís vos, ahí ya tenía más puesto el buzo de piloto que otra cosa. Pero a su vez igual seguía trabajando, seguía trabajando en el JP como mecánico. Ahora, vos fijate, en esa situación dual, piloto y en los tiempos libres mecánico o en la semana Sí, mecánico, en la semana era en la mecánico. semana mecánico, pero acompañando a aquellos que iban al TC, Sí, tal en cual. un momento llega el año 2011 y en un momento bajan la bandera a cuadros y sos campeón. Sí, sí. Sí, sí. Y fue mi primer campeonato encima. De todos, digamos. O sea, mi primer campeonato que gané. Tuve varios subcampeonatos, era medio cebollita. Venía haciendo y ese fue mi primer campeonato. ¿La verdad copa lo que tenés? sí, obvio. Sí, ¿Sí? sí. O Está sea, en casa. no, también porque digo, parecería una pregunta obvia, pero viste que muchas veces o la dejo en la casa de mis viejos. No, esa es la de los dos campeonatos que tengo, me la llevaba a mi casa. Es así, está ahí. Sí, ese año fue el año que sí dejé de trabajar y me enfoqué en ser piloto, en todo su contexto lo que es hoy en día ser piloto. Hasta ese momento era más mi viejo se encargaba de todo y ese año fue que me enfoqué más y bueno, el auto lo hacíamos en el JP, entonces yo iba prácticamente todos los días porque era estar con mis amigos que después de tantos años estar trabajando ahí y bueno, a hacer el auto de carrera para ir al Moura. La verdad que Y el campeonato Gato tuvo un sabor especial. Por supuesto, ser campeón siempre es lindo. sí, sí. Es algo que no se consigue todos los días. Hay que hacer un gran esfuerzo y un gran sacrificio, no solo en lo deportivo, sino también en lo Sí, sí. económico. Pero ahí es donde te aparece toda la imagen esa de el nenito del karting, del formulita, Sí, sí. del que se engrasaba ayudando para que otro saliera a la pista y ganara una carrera. Exactamente. Y ya te digo, venía de pelear campeonatos y no puede salir campeón. Y ahí es como que me saqué esa mochilita de decir, bueno, listo, ya está. Ya me puedo morir tranquilo. Bueno, mira, hasta acá hemos hecho un pequeño repaso. Un repaso de todo. Fuimos y vinimos, aparecieron ahí algunas fotos y algunos momentos. Quiero que vayamos a este video, que creo que va en línea con algo que contaste vos. Mirá, a ver. Vamos a ver. Hola, soy la mamá de Gastón. Qué decirle de nuestro hijo, que es nuestro orgullo, que estamos muy felices de todo lo que ha logrado hasta ahora, que sigue luchando día a día para seguir con su logro, porque es lo que él más ama, seguir en los autos, así que siempre está en la lucha. Y tratamos de acompañarlo en todo momento. Y una anécdota, ya de chiquitito, lo llevamos una vez que tenía 6 años a La Plata, a la ciudad de los niños, que ya el papá lo llevaba a los karting esos de alquiler, y lo pusimos en uno, dio una vuelta, 2 vueltas, a la tercera volaban ruedas por todos lados, fuimos corriendo y él estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Esto me gusta, mamá, esto me gusta. Así que ya de ahí supimos que el automóvil no los iba a abandonar. Y a los 9 años empezó la escuelita, así que bueno, toda una vida volcándose y luchando para hacer lo que él más le gusta. Así que bueno, ahora el papá, no sé si tendrá alguna otra anécdota. Sí, yo tengo una anécdota, algo muy sencillo. Él cuando empezó como copiloto del Pato Silva, en principio era mecánico y copiloto, pero después lo pusieron a probar el auto del Pato Silva. Y un día sale y cuando llega de dar una vuelta y probar el auto del Pato Silva, le preguntó, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció?
y me dijo, esto es lo mío, papá. Así que siempre lo llevó en la sangre y lo sigue llevando en la sangre. Por eso lucha y trabaja en el auto constantemente y moviéndose de acá para allá. Así que bueno, ¿qué más decirte, hijo? Que te amamos, que sigas siempre en lo que más te gusta, es lo que más deseamos. Un beso grandote. Chao. Bueno, pues yo soy medio frío a veces en esas cosas de decir las cosas, así que puede ser una buena oportunidad para decirle que también los amo mucho y que bueno, que gracias por todo el aguante todos estos años. Pues yo te decía que tu vieja iba en una línea parecida a la tuya, ¿no? La historia de la ciudad de los niños, Sí, lo sí, que sí. no contaste vos, que contó tu mamá, es que volaban las ruedas. Sí, bueno, eso no me acordaba. Creo que igual fue, no sé si fue en otra vez, que donde ya me había empezado a gustar y ya como decía que mi viejo ya me llevaba a las pistas de alquiler, porque siempre estaba yo hinchando ahí los quinotos para que me lleven. Y bueno, la de mi viejo también fue así. En esa época mismo, esos años, a veces con Canapino padre, me dejaba subirme y me dejaba hacer algunas tiradas y bueno, yo estaba feliz arriba de esos autos y fue alguna que otra vez que le habré contado a mi viejo esa anécdota. Y tu papá dice, el día que te bajaste del auto del Pato, dijiste, esto es lo mío, listo, ya está. Sí, con el Pato habíamos hecho una apuesta en su momento, la primera vez que me dejó subir en un circuito, porque hasta ese momento yo por ahí en ese momento íbamos a la ruta, imagínate, qué locura. Eh, Habíamos hecho una apuesta que si él me decía que yo no iba a estar a menos de 5 segundos, ¿viste? Y yo le decía, en el karting, vos vas a estar a menos de 1 segundo. Y bueno, terminé estando creo yo a 3 segundos y medio la primera vez que me subo en La Plata con el auto del Pato de TC y él estuvo a 1 segundo y una décima. Así que nada, por eso te digo, después con el Pato terminamos haciendo con pinche en ese sentido y bueno, nada, están esas anécdotas que te quedan en el recuerdo. Bueno, acabas de nombrar a alguien eh, que ha sido la referencia de muchos, o de la gran mayoría, que es Alberto Canapino. Sí, yo conmigo se portó siempre espectacular. La verdad que obviamente como mecánico a veces lo sufrimos porque era un tipo que te hacía laburar de verdad, Exigente. exigente, obviamente, con sus razones. Hoy capaz lo entiendo más como parte de piloto. Y aparte de ser exigente, era perfeccionista. Sí. Y bueno, nos ha hecho hacer locuras también. Hemos ido a probar, no sé, a 9 de julio con un techo arriba del techo. ¿Cómo, Pa- cómo, para, cómo? Una vez cortaron un Falcon y le pusimos el techo del Falcon arriba del Falcon original porque queríamos medir cuánto eran 2 centímetros de diferencia en el momento, digamos. Hacíamos la tirada, le sacábamos el techo y con el techo 2 centímetros más bajo a ver qué pasaba. Nada, primer pasada el techo se voló, imagínate, no pudimos hacer la prueba, nada. Pero a esa locura te hacía hacer. Te hacía cortar un techo, un Falcon para poner arriba del auto de carrera. ¿Y aprendiste mucho de Alberto? Y aprendí, sí, obviamente que aprendés, con él no te queda otra que aprender porque te hace hacer estas cosas que vos decís sirven, no sirven y ya te va dando ideas de muchas cosas. ¿Y de quién más aprendiste? Trabajando del otro lado, ¿no? Por supuesto. ¿Del No, mecánico? ya no, claro, no al lado del piloto. Hemos recorrido Sí. algunos nombres, pero fuera de lo que tiene que ver con el hecho conductivo. Y con Willy Kislin también. Con ellos dos más que nada aprendí mucho en el JP, fueron las etapas que me tocó estar a mí como mecánico. Y Willy también otro perfeccionista más al límite todavía. Con Alberto quizá te dejaba pasar algunos detalles que Willy no. Y bueno, yo creo que hoy en día son o fueron dos referentes del TC por mucho tiempo, ellos dos. Y nada, eso me sirvió, como mecánico me sirvió en muchos detalles. Decime, ¿y era brava la convivencia? ¿O Con no? los chicos, con los mecánicos, En general, general. pues en definitiva, a ver, el piloto es muy celoso. Y cuando vos me decís, mira, yo estaba con Fontana porque hacía tal cosa, y estaba con el Pato, y sí, estaba sí. con Tito, y estaba con Guillermo. Es como que por eso depende mucho de los pilotos que estuvieron, de los grupos de los mecánicos, si eran grupos que ya venían de antes. Cuando yo llegué al JP ya había un grupito que estaba armado con los chicos del Pato y después estábamos el resto que habíamos empezado a trabajar. Esa fue la gran diferencia que tuve laburando. Y después también otra vez cuando llegó el TC2000 al JP, que eran los Super TC2000 en ese momento, y llegó otro grupo de mecánicos. Y ahí siempre hay rivalidades, pero
nunca pasaron a más allá, ¿no? Eh, pero después, como decís vos, después estábamos todos durmiendo en la misma casa rodante, en el mismo hotel y se terminaba la cosa ahí. Bueno, Sí, celoso capaz que en las herramientas siempre. Las herramientas creo que el día de hoy cada uno tiene sus herramientas y no las toque porque te pero sacan no un esto de dedo. mirar, pues en definitiva, No, no, de los autos, la verdad que a nosotros, a mí, por ejemplo, trabajando nunca pasó. Nunca pasó de ser celoso en ese sentido, digamos, de no toques el auto. Al contrario, siempre uno pedía ayuda a otro y sí, en cosas importantes, capaz que obviamente no lo dejaban hacer, pero no directamente que ni te ayudes para cierta cosa, ¿no? bueno, quiero que sigamos en esta historia de las voces y los personajes. Eh, y bueno, mirá, Mándale un beso, papi. ¿Cómo le decís? ¿Te amamos? ¿Te amamos? Bueno, pregúntenle si le gusta el chocolate blanco. Bueno, hay una anécdota con Maca, mi Lolo ahí, que lo tengo acá en el casco. Eh, nada, la de chocolate es una pavada, pero nada. pero pará, ¿te gusta el chocolate blanco? No me gusta. No me Y, gusta. pará, ¿y a ella sí? A ella le gusta Claro. y bueno, y hubo una vuelta que yo digo, pedíamos un helado. Estábamos de vacaciones, pedimos helado, menos chocolate blanco, cualquier cosa. ¿Qué me pidió? Un helado de chocolate blanco. Y después a la par de eso, creo que no pasó ni una semana que me compré un chocolate blanco para comer. O sea, digo, no, basta. De acá creo que sí, ya está. Tengo que saber que no me gusta. Es una pavada, una anécdota Decime, cortita. pero pará, termina siendo una buena aliada, Macarena. Sí, 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 obvio, ¿No? obvio porque me banca en todo esto. Y bueno, nos tocó la etapa de un nene chiquito, que creo que todos los que tengan un nene chiquito saben lo que es. Y bueno, y yo yéndome mucho a las carreras, yéndome mucho al taller y ella es la que está ahí siempre con él. Así que nada, también decirle que los amo a los dos. A ver, recién nombraste el TC2000, ¿no? Otra clase de manejo, otros autos, otra tracción. ¿Cómo fue esa experiencia en el TC2000? Y yo también caí del TC2000, o sea, sin correr Esa fue la primera vez que fui de piloto invitado de Pedrito. Corrimos los 200 kilómetros y también, nada, nunca me había subido a un tracción delantera y me dijeron, subite a esto. Nada, y la verdad que anduvimos bien. Si bien son diferentes maneras de manejar, yo creo que al piloto que le gusta y le apasiona esto se adapta rápidamente. Y bueno, nada, eso fue un empujón para que al otro año, si no mal recuerdo, empiece a correr en el Super T2000. Ahí arrancaste. Ahí arranqué en el Super T2000, sí. Ahí sí con los V8 ya. También una locura. Los que tiraban 10.500 vueltas, con los paddle shift que recién salían, que para que era toda una novedad. Eh, la verdad que fue linda experiencia esa. Y a mitad de año corrí en el turismo, en el TN, en la clase 3 también, con los SEAT de Martos. Que también, otra cosa diferente a lo que era el Super TC2000, a la potencia que tenía. Pero bueno, tracción delantera al fin y cosa linda para manejar Pará, carreras. los dos son tracción delantera. No digo con cuál te queda de los dos, porque son dos categorías No, totalmente sí. distintas, pero digo, contar a la gente que a lo mejor no conoce. Y en ese ¿Cómo- momento cómo había se- mucha cómo se- potencia claro. diferente también. Los Super TC2000 esos iban muy rápido, tenían mucha potencia. Los cambios, ya te digo, pasaban 10.500 vueltas. Una primera muy larga, pero después era un cambio atrás del otro que tenías que ir pasando. Tenías que hacer una muy buena frenaje para que te rebajen los cambios. Era una caja rara. Y el TN, nada, el TN lo que ven toda la gente. El TN es divertido, el TN se te caen las cubiertas, después de la vuelta 5 no tenés más, empezás a patinar y bueno, sean las carreras que sean. Claramente era Termina menos si- potencia, menos termina velocidad. siendo supervivencia. Y sí, sí. A mí me ha pasado, no tengo muchas carreras en el TN, pero me ha pasado de largar 10 y de repente estar 18. Y al revés, de largar 24 y en 3 vueltas estar décimo por todo el quilombo y sobrevivencia que decís vos que hay que pasar en esas carreras, más estando en el medio del pelotón. Ahora, vos fíjate, olvídate de la actualidad de las categorías, ¿no? Yo no quiero meterme en eso, quiero ir a lo que era la época esta. Porque aparte veníamos del famoso TC2000, en el que
ganaba Traverso y la gente iba y compraba el auto, o ganaba Cocho y la gente iba al lunes y decía, bueno, quiero un auto como el de Cocho, como el de Traverso, o como el de Echegaray o Singolani, o Yoyo Maldonado. Claro. Mirá a la locura que se llegó en un momento en la Argentina. Ah, sí, no había prestado atención a la pregunta, perdón. Sí, esa locura. Bueno, a nosotros nos ha pasado en el TC de terminar el campeonato y creo que fue Ochonero en su momento, le compró el auto y se lo llevó de la pista de Buenos Aires. Mirá. Lo que hicieron ahí, o sea, se lo compraban, pero se lo llevaban como terminaba la carrera. ¿Y el tiempo de acompañante te sirvió para aprender qué? Y bueno, ahí un poco lo que te comentaba. Yo me subí hasta con Guillermo también poco, pero me he subido con varios pilotos y un poco de maniobras, de cómo tratar el auto en sí, en los frenajes, cómo tratar la caja. El Pato, por ejemplo, era un tipo muy conservador. El Pato por ahí te salía a correr la carrera y si veía que había uno atrás que lo venía peleando mucho, él por ahí te dejaba pasar porque si no tenía que exigir freno, caja, y él sabía que después la vuelta 20 te volvía a pasar, porque iba a tener todo eso más. Ahora con Norberto no, con Norberto iba a fondo de la primera vuelta hasta la última. Pero ¿qué pasaba? Yo sabía después cuando íbamos al taller las cajas de Norberto llegaban de pedo que servía por una carrera más, y la del Pato por ahí te corría todo el año. Entonces, bueno, siempre intenté hacer una mezcla. Si bien me gustaba correr como Norberto, ir para adelante, saber que también tenés que cuidar las cosas para poder terminar una final. Recién dijiste, entre las cosas que aprendés, no solamente la caja, hablaste del frenaje. Sí. Siendo acompañante, mirabas a ver cómo frenaban. Y si lo hacías, ¿de quién aprendiste a frenar? No, a frenar no sé si aprendí de alguno, porque en su momento cambió mucho. Por ejemplo, Norberto hacía punta y taco, el Guilla hacía punta y taco, y el Pato en el primer momento sí, y después ya dejó, porque justo fue la etapa donde pasamos a usar los power shift, que ya ni había que levantar el pie para pasar el cambio. O sea, como que no tengo una referencia clara de si aprendí de uno u otro. Sí, pasé esas generaciones de ver cómo frenaban con punta y taco hasta directamente empezar a frenar con la izquierda y sin acelerar, o una aceleradita mínima entre cada cambio. ¿Y hoy en el auto de calle frenás con la izquierda? No. ¿No? No. Porque mira que muchos de ustedes sí lo hacen. Yo no puedo. No puedo, es como que el izquierdo es como el que te queda toda la presión que implica un auto de carrera y en un auto de calle te salís por el parabrisas. Así que no, nunca pude frenar, nunca tuve la sensación. Porque es la verdad, o sea, en auto de carrera se frena de verdad. Se le da mucha presión al freno. Y acá en auto de calle es que no lo hace nunca. Tiene que ser muy despacito, entonces como que la sensibilidad en el izquierdo no la tengo, por lo menos yo no la tengo. Nuestra nafta Super con tecnología Cleantech protege tu motor de la formación de depósitos de la combustión. Y la nueva nafta Premium con Cleantech Pro limpia activamente los depósitos en las válvulas y los sistemas de inyección, asegurando una combustión más limpia y eficiente. Nuevas naftas con Cleantech. Limpieza que protege. Acompañando a las figuras del deporte desde sus inicios, cuando más lo necesitan. Rus, aseguradora del deporte argentino. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Voy a ir al año 2015. La carrera es en San Luis. ¿Cómo recordás aquel momento con Luciano Berenticelli? Con el Ventri. Mira, ahora obviamente nos cruzamos y nos saludamos. En ese momento creo que se nos fue un poco de la mano a los dos, sin saber lo que nos podía pasar, que era una de las cosas que a mí me marcó, quizá en mi trayectoria,
porque después de ahí yo dejé el TC Pista. Si bien fui a otra categoría que tuve buenas otras relaciones, que me fue muy bien también, pero bueno, siempre mi sueño era este es el llegar, toque. sí, siempre mi sueño era llegar al TC y esto me lo truncó por muchos años. Tuviste que bancar una suspensión. Tuvimos que bancar la suspensión. Encima de ese año era mi mejor año en el TC Pista. Estábamos segundo en la Copa de Plata, peleando ahí el campeonato. Difícil de ganar, porque en ese momento estaba Gini, que estaba muy fuerte. Pero bueno, sabíamos que después, si terminamos entre los tres, íbamos a pasar seguro. Al TC era mi quinto año, yo ya no necesitaba ser campeón ni nada, porque tenía el pase del TC Moura. Pero sí siempre quise pelear el campeonato de TC Pista y estar adelante como para pasar bien al TC. Y bueno, después de eso me truncó la llegada al TC y bueno, hoy te digo, obviamente, súper arrepentido. Hoy viéndolo para atrás, fue una locura. Todo lo que pasó después, no lo de la pista, sino todo lo que vino después. Todo lo que vino después, sí. Sí. Creo que un poco la locura que tenemos los argentinos de quizás no medir las cosas o no de pensarlo un segundo más. Y después con el tiempo vos me decís, hoy si nos cruzamos, nos saludamos, nos damos un abrazo. ¿Lo hablaste con Ventri? No lo hablamos puntualmente de eso, pero sí, obviamente nos saludamos como nos saludamos antes. Antes nosotros compartíamos un sponsor, por eso te digo, antes compartíamos un sponsor y hemos estado en eventos juntos. Por eso digo, no teníamos ni mala relación. Fue la calentura, creo, de los dos del momento que nos llevó a eso, que fue una locura, como decís vos. Y bueno, nada, yo creo que ahí me truncó un poco la llegada al TC, si bien pude cumplir el sueño de llegar al TC, creo que tenía que haber sido bastante antes. Bueno, a partir de todas estas cosas que estamos hablando, va a aparecer alguien acá que va a contar también una historia que después yo voy a recoger para seguir charlando. ¿Te parece? Dale, vamos. Gato querido, bueno, acá me contactó la producción para que contara alguna anécdota juntos. Nada, esto ya lo ensayé, ya lleva 2 o 3 grabaciones. Pasa que no hay una anécdota, o sea, vivimos mucho tiempo, valoré mucho que me hayas elegido para reinventarte después de tu primer caída fuerte, porque la realidad es que venías en franco ascenso después de salir campeón del Moura, después de ganar carreras en el TC Pista, con aspiración en TC. Bueno, las cosas de la vida pasan y no tuviste miedo de reinventarte. Me confiaste en mí, viniste al Junior, creo que ganaste 5 de 7, hiciste 6 poles, me acuerdo que fue un desastre ese año, una categoría que estaba en su mejor momento, el año que debuta Mati Canapino, había un montón de pibes que andaban muy fuertes, Gio Elizalde, que había salido campeón del 4000, nada, fue un año duro, me acuerdo que para vos era todo un desafío, arrancar de abajo de nuevo. Ya eres un pibe grande, ¿qué tenías? ¿30 años? ¿32? Ya estaba grande. Y sin embargo, bueno, apuntaste, volviste a rehacerte. Me acuerdo que había 40.000 pesos para correr. Y nada, valorar eso, que apostaste a reinventarte, lo lograste, fuiste creciendo, salimos campeones del Series. Me acuerdo cuando pasamos ese verano en Santiago del Estero con 40 grados de calor para llegar al B6 y bueno, y después volver al TC Pista y finalmente llegar al TC, lugar del donde no nos hubiésemos querido ir nunca. Nada, feliz de haberte acompañado en todo ese proceso y feliz de seguir estando siempre cerca tuyo. Abrazo grande, crack. Qué grande, Santi. Y es como él dice, ese año, 2016, después del TC Pista, un gran amigo, antes quiero decir eso. Fue uno de los primeros que me llamó y me dijo, ¿qué hay para hacer? O sea, ¿qué hay para hacer? No, ¿qué tenés para correr? Y digo, 40.000 pesos, por eso le quedó eso marcado. Y me dijo, vamos al Torre Junior. Él estaba empezando a trabajar con la categoría. Y bueno, de ahí nos reinventamos, fueron las palabras de él. Hay que reinventarse, hay que empezar de abajo de vuelta y así fue. Ahora vos fijate que vos llegás ahí al Junior y pegan el palo y después Corona.
Sí, 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 tal cual. Terminás siendo subcampeón y después campeón. Exactamente, ese año en el Top Race Junior corrimos, ya había empezado, porque esto fue por ejemplo a mitad abril, mayo del 2016, entonces corrimos, como decía, corrimos las últimas 6, 7 carreras, obviamente nos fue muy bien y eso hizo que pare un poco las orejas el dueño del equipo, que hoy en ese día era todo el LS de competición. Y bueno, hizo que también nos dé una mano para correr en el Top Race Series. Y como decís vos, eso fue al otro año que salimos subcampeón. También lo perdimos en la última carrera del campeonato. Y al otro año, en el 2018, ahí salimos campeón en el mismo equipo, con toda la misma estructura, con Santi siempre los dos juntos yendo para todos lados. Él dice, en un momento te caíste, esta fue la primera, después te levantaste, este es el festejo. Ese fue el 2018, nos salimos campeón. Series, 18. Top Race Series, sí, en el 2018. Bueno, y Santi dice, es la primera vez que te caes, te levantás, la peleás, terminás siendo campeón y después en tu vida de todos los días viene un golpe bravo. Sí, sí. Del que también te tenés que reponer. Sí. Tenés una pérdida importante. Sí, sí, esa obviamente... un dolor que va a estar siempre en el corazón. Y bueno, fue otra vez que caí, tuve que salir a remontar todo. ¿Cómo hacías, Gato, para juntar fuerzas y decir, bueno, salgo adelante, me levanto, me pongo de pie de nuevo? La verdad que no sé. Si hoy me lo pongo a pensar, no sé. Creo que un poco toda la familia, la compañía, los amigos. Creo que eso. Bueno, viste que pasamos por tus viejos. Por todos lados, me hace llorar, me hace, me hace reír, me hace... Pero por tu viejo. Y quiero bueno, arrancarte otra sonrisa. Ahora vas a ver, mirá. Bueno, buenas noches, soy Emiliano, el hermano de Gasti. Y quería contar una anécdota que en una oportunidad, él siendo mucho más chico, tenía un Peugeot, un 106, Quicksilver, lo tenía tan tirado al piso que la lomo burro lo pasaba prácticamente costado. Y bueno, obviamente frenaba todo el tránsito. Y en una oportunidad una persona se le puso de costado y le dijo, pibe, ¿por qué no aprendes a manejar? Y bueno, nada, recuerdo que en ese momento él justamente había salido campeón del TC Mouras. Así que bueno, nada, quedará para la historia. Bueno, espero que la esté pasando bien. Un fuerte abrazo, un beso, como siempre, de todos, de Eugenia, de Valen y de Delphi. Bueno, fuerte abrazo. Mi brother. También otra persona que amo mucho. Me cuesta porque soy frío para estas cosas, ellos lo saben. Pero bueno, nada, fue un referente mío, obviamente. Siempre. Yo dije, te voy a arrancar una sonrisa por lo que cuenta. Sí, pero bueno, con la emoción ahí. El tipo se te puso en la parte y dijo, pibe, aprendeme a dejar. Sí, la anécdota esa fue así tal cual. Viste que tenía ganas de decirle, no sabés a quién le está diciendo, ¿viste? Pero bueno, son cosas de pendejo ahí. También hacíamos esa cosa de bajar los autos, de ir despacio y molestar. Hoy sí veo a esos chicos también son molestos en la calle, pero bueno, nada, sí, fue tal cual como dice él, una anécdota graciosa. Bueno, vos decías recién, es otro de mis referentes en la vida diaria. Sí, sin duda. En la vida de todos los días. ¿Aprendiste mucho de tu hermano? Sí, obviamente, fue siempre... Él me lleva 6 años y bueno, era, si bien para sacar una sonrisa, las cosas que yo quería de él, como siempre, me las vendía. Sea una billetera, un reloj, me lo vendía como hermano. Pero bueno, siempre era el paso a seguir en todo. Lo único que no aprendí de él era estudiar, que él es ingeniero industrial y a mí nunca me gustó. Estudiar es lo único que no lo seguí. Pero bueno, nada, sí, obviamente fue un referente en la vida. Bueno, ahora, de toda esta recorrida que estamos haciendo, el chico que llegó al JP con el bolsito y el que se estrolaba en el parque de los niños con el karting,
en un momento cumple el sueño y se sube a un turismo carretera. Sí, es lo que venías hablando. Obviamente fue un sueño difícil de llegar. También, como decía Santi, esos tropezones que nos dio la vida y tuvimos que salir a flote. En un momento pensé que ya iba a ser difícil. Y bueno, se nos pudo dar. La verdad que fue cortito el paso por el TC. Obviamente hubiese gustado estar mucho más tiempo. Pero bueno, nos tocó una época donde es muy difícil juntar el presupuesto. Es mucho el presupuesto que hay que juntar para estar ahí. Y así todo, acá no lo juntábamos, hacíamos el esfuerzo, íbamos a medias, pero estábamos en el TC. Con motores alquilados, obviamente baratos, porque eran motores usados, no eran como para ir a correr una carrera de verdad, sin ingenieros, metiendo en mano nosotros. Pero bueno, estábamos en el TC, era cumplir el sueño y poder correr. Me quedé con ganas de más. Decime, ¿y hoy disfrutás del Procar? Sí, hoy lo disfruto, sí. Sí, porque es algo que me apasiona, es algo que quiero... ¿Lo disfrutás corriendo, pero también haciendo el auto? Y todo, porque es parte de mí estar en todo. En el auto, abajo, corriendo en las publicidades, cobrando, yendo, llevando... y bueno, obviamente el fin de semana. Y hoy creo que otra cosa más es Lolito. Mi nene, quiero que él lo viva. Así que es un poco por eso también. Bueno, me estás dando pie para algo más, mirá. Mirá. Ole, 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 ole. Gato. Ole, 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 ole. Gato. Cuando él quiere hace todo, cuando no quiere no hace nada. Es terrible. La verdad que, nada, es obviamente la persona que más amo en el mundo. Y yo creo que hoy estoy en esto por él también. Ojalá, sé que le gusta ya de movida. Como dice todo, espero que salga juego de fútbol, que es más fácil. y lo va a poder hacer seguro. La pelota, los botines y listo. No me acuerdo quién sentado ahí como vos dijo, vale más barato comprar un par de botines por año que... Tal cual, eso sé que lo va a poder hacer fácil y seguro. El automovilismo a mí nos costó tanto, a mi familia y a mí poder llegar sin nunca un respaldo, tener una mochila atrás para estar seguro de correr, siempre peleando con los presupuestos, que si me pongo a pensar, como que digo, ojalá que no, pero bueno, si lo llevo en la sangre lo vamos a tener que hacer como sea. Hoy, si haces un repaso por toda esta película que hemos repasado y le has contado a la gente a lo largo de casi esta hora de programa, decís, pulgar para arriba aprobado, en el medio porque todavía quedan cosas, o le damos pulgar para abajo porque muchas de las cosas pensadas quedaron truncas. No, para arriba. Pulgar para arriba. Sí. ¿Más de lo que pensabas? Sí, mucho más. Un afortunado, yo creo. No es fácil correr en todo lo que corrí, llegar hasta donde llegué y más que nada, como te decía, con el presupuesto que manejábamos. Mi viejo y mi vieja laburantes normales, sin una gran empresa atrás que nos pueda respaldar. Y bueno, todo lo que conseguimos fue con mucho esfuerzo, con mucha suerte. Por eso digo que soy creo un afortunado, porque hoy creo que ya es muy difícil llegar de esa manera que llegamos nosotros y hasta donde llegamos, a todas las categorías que me subí. Así que súper pulgar para arriba. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien. Bueno, Gato querido, gracias por haber venido. No, gracias a usted por la invitación, así que nada. A todos ellos agradecemos. Sí, bueno, ellos también, a todos, porque me hicieron, vos junto a la producción, a toda mi familia me hicieron emociones en vivo, que me cuesta y bueno, nada, lo lograron. Bueno, gracias por haber venido. A ustedes. Y me encantaría a Guille Ortelli. Bueno, el Guille obviamente,
Me gustaría a Norberto Fontana y al Pato Silva, a los 3 pilotos que acompañé en el JP Racing. 9 de julio. Y la de Spa, Dragon Jam, la tengo tatuada. Y yo creo que la última del campeonato del TC Mouras, esa última vuelta la sufrí, pero bueno, pude sacarme esa mochila y salir campeón.